Buenas noches, gracias por su participación la noche de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar Obtén una visa en Estados Unidos a través de una inversión mediante una construcción en viviendas en Florida. La información contenida en esta presentación no constituye asesoría legal directa y es solo para fines informativos. La existencia de una relación asesor-cliente con la persona que la recibe no se presume al revisar este material. Esta información no sustituye la información obtenida a través de un abogado de inmigración o un consultor certificado por la organización. Hoy contaremos con la participación de Juan Ortega, graduado de la Universidad Internacional de Florida en Administración de Negocios Internacionales. Es socio y director de Unity Development y Absolute Housing. Juan cuenta con más de 18 años en desarrollos inmobiliarios en el estado de Florida y ha participado en más de 10.000 transacciones inmobiliarias y en el desarrollo de más de 2.000 acres. También contamos con la participación de José Gaspar, ingeniero civil con más de 20 años de experiencia en proyectos de construcción y operación de plantas de concreto. Ha construido más de 4.000 viviendas. Y por último, Jorge Partidas, fundador y director ejecutivo de Globofran. A continuación, los dejo con Jorge Partidas. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy y muchísimas gracias por el espacio. Hoy tenemos una noche muy especial o un evento muy especial. Esto es un proyecto que venimos desarrollando de hace muchos meses atrás y que hoy podemos dar por inicio a este proyecto que ya hemos empezado a manejar con varios de nuestros clientes, pero que queríamos ya de alguna manera formalmente ponerlo. Y voy a hablarles de eso porque por mucho tiempo tenemos mucha gente buscándonos que los ayudemos a desarrollar proyectos de inversión en el sector, digamos, inmobiliario, y era cómo nosotros podíamos integrar las dos cosas. Antes de arrancar, quiero ponerlos a todos como en lo que va a ser la noche de hoy. Son las 7:10 hora Miami. La idea es que esto sea un seminario que dure aproximadamente 1 hora y no más que eso. Quiero ser también consciente del tiempo de todos ustedes y también consciente de los invitados que tenemos esta noche, por lo cual haremos una sesión donde habrá una primera sección de presentación del proyecto o de la oportunidad y luego sobre eso tendremos una sección de preguntas y respuestas. Ya saben que tienen su panel y les invito a que el que quiera poner preguntas la haga. Van a haber muchas preguntas, estoy seguro, no vamos a poderlas responder hoy, eso se lo digo porque hoy hemos tenido una audiencia, digamos, mucho mayor de la que hemos tenido en ocasiones pasadas y en las ocasiones pasadas no logramos responder todo. Así que les invito a que las pongan y después, si no, nosotros haremos un seguimiento para responder esas dudas de forma directa a las personas que estén, pero lo que no queremos es extendernos más de lo necesario. Ahora quiero invitar a Juan y José que se conecten, pongan sus videos y bienvenidos. Buenas noches, José. Buenas noches, Juan. ¿Cómo están? Jorge, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Jorge. Qué bueno. Gracias a ustedes por estar acá y va a ser una noche, yo digo, especial porque creo que esto es algo que va a ser de mucho interés para muchas personas que nos están acompañando. Y con eso quiero empezar un poco para llevarlos por, primero, lo que nosotros somos como Globofran. Muchos de ustedes, la mayoría de los que están hoy conectados nos conocen, pero yo creo que nuestro mayor logro es que hemos sacado más de 1.000 visas de inversión, hemos hecho esto por casi 10 años y lo que hacemos son soluciones integrales que ayudan a que la persona entre y lo llevamos de la mano y no solamente el proceso de la inversión, sino también es acompañarlo junto con su estrategia de abogados, ver los temas de cómo otros proveedores que son parte de un proceso migratorio, los ayudamos a que se interconecten entre todas las partes y los llevamos de la mano hasta que logren su proceso. De hecho, nos sentimos muy optimistas y orgullosos porque en lo que va de año han sido 100% aprobaciones. En las últimas 3 semanas hemos tenido 4 aprobaciones de Argentina, de México, esas familias y también todas en el caso de Plan B, que es lo que vamos a hablar hoy. Por lo cual vemos que es un proyecto que está caminando, que está funcionando y hoy día lo llevamos a otro nivel con la oportunidad que vamos a traer con ustedes. Y con eso entro directamente del por qué hablar de un plan B y qué tiene sentido para la gente, por qué tener un plan B en Estados Unidos. Primero entendamos lo que nosotros hacemos dentro de Globofran es buscar oportunidades de inversión y ver cómo esas oportunidades se unen con un proceso migratorio y por eso le llamamos inversiones migratorias. Hoy día yo les diría que hay
existen más de 180 tipos de visas en los Estados Unidos. La realidad es que son difíciles la mayoría el acceso a ellos, y lo que nosotros identificamos es que hay, principalmente, y diría que una de ellas es la visa E2, una visa de inversión que generalmente mucha gente conoce la EB5, que es una visa que uno tiene que invertir más de $800,000, y es una buena visa si se está buscando ese propósito, pero la mayoría de personas tienen la posibilidad, o muchas de las personas en Latinoamérica tienen la posibilidad también de acceder a una visa que es la visa E2, y la visa E2 tiene que tener un conjunto de, digamos, de características para poder optar por ella, pero si se logran, es una visa que es muy efectiva, muy rápida. De hecho, estamos viendo en los consulados, en el consulado de Buenos Aires, en el consulado de Ciudad de México, estamos viendo que las citas para las visas de turista y también en Colombia son muy largas, pero las citas cuando se están dando a nivel de las visas E2, estamos viendo que se están dando en algunos casos en 45 días, por lo cual no solamente es la rapidez, pero también es la efectividad, porque es una visa que si tú cumples con las condiciones, los requisitos, te la dan y nosotros preparamos a través de nuestros aliados a los clientes a las presentaciones, y en muchos casos ni siquiera se hacen preguntas al respecto porque se presenta un proyecto sólido, y eso es lo que nosotros buscamos, traer proyectos sólidos para presentar esas visas. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos requisitos? Que bueno, que tienes que tener por lo menos el control del 50% de un negocio operativo. Y aquí algunas personas preguntarán, bueno, ¿por qué este proyecto, si la parte inmobiliaria generalmente no aplica para una visa E2? Y hablaré un poco más de eso. Es porque este va a ser un proyecto activo en la parte inmobiliaria. Luego, necesitas que, como decía, no puede ser un proyecto pasivo. Tú no puedes comprar un departamento en Brickell y con eso optar a una visa E2. Eso no te califica porque termina siendo una inversión pasiva. Puede ser un buen negocio, pero no te va a optar por la visa. Pero si tú te conviertes, por ejemplo, en un constructor o en un promotor, sí podrías optar por la visa. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Luego, ¿qué es lo que se busca y por qué la gente nos busca un plan B? La gente busca un plan B. Yo les diría que estas son, les voy a nombrar las razones, y si alguna coincide con ustedes, no es coincidencia, es porque nosotros hablamos con miles de personas y nos llega esto, es porque están viendo en sus países un tema complicado a nivel político, social y económico, y lo que quieren buscar es cómo pueden tener, digamos, una pata en los Estados Unidos, un plan de contingencia, véanlo como un seguro que con el que ellos podrían tener acá en Estados Unidos, que si el día de mañana necesitan venirse acá, a través de la visa E2, tú puedes venir con tu familia y tus hijos menores de 21 años podrían ya entrar en el sistema educativo de forma inmediata, no importa en qué momento del año. Tú puedes tener un Social Security, puedes tener licencia de conducir, puedes entrar en el sistema crediticio. Prácticamente tienes los mismos beneficios y condiciones de un residente norteamericano con una visa que puede ser renovada de forma indefinida, y te la pueden dar por 5 años con renovaciones indefinidas. Es una visa muy interesante, incluso por el tema fiscal, que no voy a entrar en detalle de eso, pero son muchas de las cosas que se dan. Entonces la gente busca ese plan B porque dice, bueno, por el tema del futuro de los hijos, están pensando o sea, yo soy venezolano, tengo 18 años viviendo en Miami, y la realidad es que lo que yo viví en Venezuela no es lo mismo hoy día. Entonces vemos que estamos viendo cómo vemos ese futuro para ellos. Hay un tema mucha gente lo hace por un tema de seguridad personal o jurídica que están viviendo en sus países, otros lo están viviendo porque no ven un futuro profesional o ven un futuro profesional incierto en sus propios países, o simplemente por un tema de diversificación de activos, diversificación de riesgo. Por eso la gente busca un plan B, y por eso nosotros hemos estructurado un producto de inversión que puedan ustedes calificar una visa, que no necesariamente tienen que vivir en los Estados Unidos, y esta es la clave. Porque la realidad es que nadie se quiere ir de su país, y eso es una realidad que nosotros hemos visto con todos nuestros clientes. Yo no me quería ir de mi país, pero a veces esas cosas digamos, no es una opción que tenemos, y a veces tenemos que hacerlo. Pero yo les invito en este momento, no se tienen que ir de su país. El primer paso es cómo van ustedes creando un plan B en los Estados Unidos, y si en algún momento ya el país no lo aguanta y necesitan hacerlo, adelante, lo pueden utilizar, y con eso pueden venirse cuando ustedes lo deseen. Entonces, ahí arrancamos. ¿Y qué es lo que estamos trayendo para que veamos el día de hoy? Lo que estamos viendo es, como les dije, es una inversión en el mundo inmobiliario, pero no necesariamente es que estás comprando un departamento, sino que lo que vamos a hacer es que ustedes se convierten, nuestros inversionistas se van a convertir en promotores o constructores. Y eso les va a permitir
construir viviendas. Lo que hemos hecho es que nosotros por mucho tiempo en Globofran estábamos buscando cómo conseguíamos aliados para desarrollar proyectos de inversión, porque digamos que pudieran funcionar con una visa de 2. Existen muchos proyectos grandes donde, digamos, lo que se llama multifamily, que entra mucha gente en un proyecto, pero tú no puedes, se hace inviable que alguien tenga el 50 o 100% de ese proyecto a menos que invierta muchos millones de dólares. Entonces, para nosotros era cómo conseguimos una unidad y cómo podemos hacerlo escalable, cómo podemos también traer lo mejor de lo mejor para que ese cliente pueda tener una propiedad que también pueda funcionar para la visa. Esto que están viendo aquí es una imagen de un proyecto que maneja Absolute y que hablaremos un poco sobre eso. Pero la idea es que ustedes puedan tener acceso a que con este proyecto puedan optar por una visa E2 en los Estados Unidos, puedan también tener un activo inmobiliario de colateral. Eso era un punto muy importante que la gente nos decía, Jorge, como habrán visto en el video, nosotros hemos hecho muchos proyectos asociados con restaurantes y muchos clientes le han salido la visa, pero algunos otros decían, bueno, no tengo un activo como tal. En este caso, tienen un activo porque ustedes van a ser 100% dueños de la unidad, van a ser 100% dueños de la tierra y 100% dueños de la vivienda. Una diversificación de inversión a la cual van a también poder optar. Y es lo más interesante es que es una inversión a partir de $250,000. Entonces, cuando vemos proyectos, por ejemplo, de visas EB5, como les decía, estamos hablando de más de 800,000. Cuando estás entrando en proyectos de construcción, estás hablando de proyectos muy altos. Nosotros logramos que a partir de $250,000 ya puedan ustedes participar con ese monto en un proyecto como el que están viendo. Y obviamente lo más importante es que el inversionista es 100% dueño de la tierra y la vivienda. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Y yo creo que esta es la parte importante. Cuando nosotros teníamos mucho tiempo, y yo conozco a José y a Juan de hace varios años, somos amigos antes de hacer negocios, y la verdad es que yo siempre admiraba lo que ellos venían haciendo y todos los procesos que ellos han desarrollado en toda Florida, que cuando les explicarán verán realmente cómo yo también había quedado impresionado. Y dentro de esa amistad empezamos a ver cuáles eran las oportunidades. Yo les hablaba mucho de nuestros clientes, de lo que estaban pasando, y ellos decían, bueno, vamos a trabajar en esto en conjunto, Jorge, vamos a tratar de conseguirlo. Y yo les diría que luego de mucho tiempo logramos esto. Y ahora yo quisiera, José, que explicaras cómo sería un poco lo que el modelo de Absolute y qué es lo que el modelo de Absolute le brinda a los clientes que están digamos que vamos a suponer que están en Colombia y que no necesariamente van a estar viviendo acá. ¿Por qué ahora sí les podría funcionar? De acuerdo, Jorge. Axel es una empresa de gerencia de construcción que permite a los clientes, a través de su modelo de administración delegada, convertirse en el developer o desarrollador de sus propias obras. Esto, a diferencia de la inversión típica que realizamos en los Estados Unidos, que consiste en comprar una vivienda ya terminada o la participación, como tú bien decías, de un proyecto que está ejecutando un tercero. Entonces nosotros, para estos clientes que están en otros países, le ofrecemos la estructura para que puedan venir, constituir su empresa, comprar la tierra, solicitar los permisos y realizar el proceso de construcción totalmente a su nombre, lo cual le da la garantía de que tienen el control de la ejecución de la obra y sobre todo del activo que se está generando debajo de ella. Perfecto. Y no sé, Carlos, si me escuchan ahora mejor. Hice un cambio en el micrófono. Espero que me puedan escuchar mejor ahora. Entonces, o sea, parte clave del proceso era cómo hacíamos para que nuestros clientes tuvieran un aliado que pudiera llevarlos a través del proceso constructivo, pero manejando las mejores herramientas del mercado. O sea, no era simplemente cómo nosotros colocábamos a un inversionista con un contratista general para que le desarrolle una casita, y entonces ese contratista general después con una serie de complicaciones, porque al final eso nos recae a nosotros que manejamos una relación con el cliente a largo plazo. Para nosotros poder traer una solución como esta era cómo le damos una solución que realmente pueda escalar, estar en el tiempo y traer la mejor solución posible. Cuando ellos me mostraron a mí, por lo menos los procesos de gestión, fue una de las cosas que a mí más me impresionó. Y ahora yo le voy a pedir a Juan que les muestre a ustedes un poco lo que es el proceso de gestión que utilizan y las herramientas de gestión que utilizan el grupo de Absolute
para el manejo de clientes hacia adelante. Juan, bienvenido Juan, y te agradezco. Voy a dejar de presentar mi pantalla y te la voy a dar a ti para que tú puedas empezar a mostrar cómo sería un proceso de gestión si alguien dice, ok, vamos a hacer algo de administración delegada con Absolute. ¿Cómo sería mi proceso? ¿Qué manejo el día a día? ¿Cómo lo veo? ¿Qué significa esto? Bueno, Jorge, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación, gracias a la audiencia por darnos el espacio. Y el proceso empieza con la compra de un lote. Ese es la materia prima inicial de un proyecto de construcción. Nosotros, como me presentabas, yo lidero la empresa Unity Development hace 18 años y nosotros nos especializamos en la rama de tierras o lotes en el estado de la Florida, única y exclusivamente en el ámbito residencial. Entonces, nosotros, por medio de Unity, participamos en aproximadamente el 60% del estado. Estamos hablando de 42 ciudades en el estado de la Florida. Y en cada una de esas ciudades nosotros tenemos o proyectos en desarrollo o estamos activamente comprando lotes. Para que tengas una perspectiva, la compra de esos lotes, nosotros hacemos algo cercano a las 40.000 ofertas para lotes mensual y nos dividimos en 3 divisiones, de lo cuales voy a elaborar en un momento. Y tenemos un amplio conocimiento del mercado de tierras. Entonces, el proceso inicia con nuestra asesoría en la compra de un terreno y luego pasa a el manejo de la construcción, para lo cual nosotros desarrollamos unas herramientas que le permite a los dueños de los proyectos, los constructores, pequeños constructores o inversionistas, llevar control de sus proyectos de manera virtual y desde cualquier parte del mundo. Entonces les voy a compartir, si me permites. Gracias. Entonces, cada uno de los constructores, clientes, inversionistas, tendrían un acceso como el que les estoy mostrando en este momento. Básicamente en el lado derecho lo que les dice es el tipo de casa que estamos construyendo, todas las especificaciones de color, de materiales, de pisos, y estos son los contratos y planos de esa casa. Luego del lado izquierdo, pues tendrían cada una de estas direcciones, es un proyecto. Como se dan cuenta, esto es un semáforo del cronograma de ejecución de obras. Entre más completo esté este color, pues quiere decir que esa casa está llegando a su final, y estas son casas que apenas van en el proceso de permisología. Entonces quiero tomar como ejemplo esta casa. No quiero aburrirlos y llevarlos por cada uno de los ítems o las actividades de construcción programadas para esta casa, pero quiero darles una idea de cómo ubicarse en ella. Entonces, si se dan cuenta, nosotros este contrato lo firmamos el 16 de diciembre del 2021. Es decir, el contrato entre el cliente constructor y nosotros fue firmado en esta fecha. Inmediatamente nosotros procedemos a presentar la permisología, hacemos compras de algunos materiales. Como se dan cuenta aquí, ordenamos ventanas porque son material que está en escasez para asegurar que lo tenemos y no nos va a retrasar la obra. Y luego, por acá se dan cuenta ustedes que el 22 de marzo logramos el permiso de construcción. Inmediatamente procedemos con el desarrollo de las obras y arrancamos con la cimentación. Entonces, si se van aquí, esto les va a mostrar 2 fotos de cuando ese lote ya se limpió. Inicialmente ese lote se veía como este de aquí atrás, lleno de árboles. Entonces ese lote ya estaba limpio, ya le habíamos hecho el relleno, la compactación y estábamos próximos a fundir la placa de la casa. Si nos vamos por acá a la mitad un mes después, el 18 de abril, te encuentras que ya esa placa está fundida y que ya tenemos muros levantados en esa casa. Puedes ver varias imágenes del avance de esa casa. Y si nos vamos a lo más reciente, podríamos mirar aquí, tenemos el 9/22, es decir, el viernes. Ayer fue día feriado en Estados Unidos, entonces el último avance que tenemos de obra es del día viernes, en el cual se instaló
el aire acondicionado y todos los ductos de aire acondicionado en la casa. Luego ya ves esa casa que arrancó siendo pues un lote limpio, ya ves que está construida, que ya están los muros, de hecho ya está pintada, y aquí esta imagen es lo que te está mostrando, son la instalación del aire acondicionado y sus ductos. Este progreso, Juan, esto es un progreso que el cliente va a tener acceso a este sistema, que esto es un sistema que ustedes le dan a él, ese acceso, y él puede ver estas imágenes se actualizan cada cuánto tiempo, cada cuánto se ponen actualizaciones sobre el proyecto. Diariamente, a medida que hay un avance, que se completa una actividad, se hace un registro fotográfico y se actualiza el sistema. Esto es un portal al cual a cada cliente le daríamos un usuario, y el cliente puede ingresar a este portal desde su computador, su casa, en cualquier parte del mundo, su celular. Es decir, es un portal común y corriente. Y ahí entonces, ahí estamos. Ok, esto fue una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención porque te da la posibilidad de poder tener un seguimiento, y me imagino que, bueno, lo que estás mostrando ahí también es que y estas son direcciones que la gente podría después eventualmente revisar si quieren. Hay distintas casas que están en distintos niveles, como veo yo, esos semáforos que tienes ahí, verdes, te muestran que ya está completado, y los que están, me imagino que en gris, que no se ha iniciado ese proceso, ¿correcto? Y hay casas que, bueno, mostraste una que está terminado, que por cierto, antes de pensar en eso, ¿cuánto tiempo se llevó el proceso constructivo de esta casa que nos estás mostrando? Claro, Jorge. Entonces, si te das cuenta, el proceso constructivo inició el 22 de marzo con la obtención del permiso de construcción. Te mostré fotos de el viernes, que fue 9/2, y tenemos proyectado culminar esta obra el 21 de octubre mediante el certificado de ocupación. El certificado de ocupación es el equivalente a la declaración de obras o mejoras en nuestros países. Es lo que te permite declarar que has completado la obra y te da la posibilidad de habitar la vivienda. Excelente, excelente. Y lo que estás viendo ahí son una serie de obras que ustedes están en este momento desarrollando, como decía, a la izquierda en la columna, en sus distintos niveles, pues, ¿no? de avance. Bueno, de acuerdo, Jorge. Esto es un portal de un cliente. Este cliente tiene varias casas en construcción, y de hecho este cliente tiene varias ciudades. Entonces, si un cliente tuyo tuviera o sea, obras en diferentes ciudades, entonces vendría aquí y aquí podría cambiar de Ocala a, por ejemplo, estas que son en Palm Bay. Perfecto, perfecto. Entonces, ok, entramos ahora. Lo que quisiera también es entender, porque esta parte es muy importante para el tema de la visa, y fue una de las cosas. Nuestros clientes son 100% dueños de la locación, del terreno, por lo cual, desde un punto de vista administrativo, y ahorita quisiera hablar de la parte administrativa, es necesario que para temas de la visa, todas las facturas sean directamente con el cliente, con su compañía, y que todo esté registrado de esa manera. Cuéntanos un poco cómo manejan ustedes el proceso administrativo. Claro, Jorge. Entonces, como te decía antes, el proceso realmente empieza con la compra del terreno. Es la materia prima. Lo primero que tendríamos que hacer es comprar el terreno. Entonces, el momento en que el inversionista, cliente, se decide a llevar a cabo su proyecto, firma un contrato de compra de un terreno, y al cabo de 30 días ya él es dueño de ese terreno por medio de la corporación que constituya para el desarrollo de estos proyectos, ¿verdad? Entonces, desde el primer día, lo que nosotros estamos haciendo, como lo decía José, es mediante un mandato que ese cliente constructor nos está otorgando a nosotros, nosotros estamos llevando una administración de obra técnica, administrativa y contable. Entonces, la parte contable, que es a lo que te refieres, nosotros la llevamos por medio de una carpeta virtual. Es simplemente una carpeta en Google. Esto, de nuevo, le damos el uso exclusivo al cliente, y en ella cada una de las direcciones pues es un proyecto, es una casa, y en ellas va a encontrar el soporte de facturas de esa vivienda. Entonces, por ejemplo, te muestro esta casa en particular. Aquí tienes una factura
este es el nombre del cliente. En este caso, el cliente sería, de nuevo, el dueño del lote para quien nosotros estamos construyendo esa casa, y te está mostrando que este fue el paquete de ventanas, como le mostraba en el cronograma de obras, fue lo primero que nosotros compramos. Y luego pues tienes todas las facturas, o sea, aquí están todas, cada una de las facturas de los costos que llevamos nosotros de esa obra. Por ejemplo, aquí te puedo mostrar otro rubro importante que es el techo. De nuevo, tienes el cliente y tienes la dirección de la obra y el costo pues del material. Bueno, déjame hacer una pregunta aquí. Esto es como un comentario, porque sabemos que los latinos muchas veces en este mundo existe gente que hace scams o quiere abusar y yo te lo digo porque en nuestro mundo hemos visto mucha gente que empresas que han querido sacarle dinero a gente en Latinoamérica con estos proyectos. O sea, te hago una pregunta, estas facturas, ¿qué tan claro es que estos montos no tienen un sobreprecio, que estas empresas existen? O sea, ¿cómo un cliente, o sea, cómo el cliente o verifica o qué puedes decir al respecto de eso para darle seguridad a la gente que escucha? Es muy sencillo, como te das cuenta, por ejemplo, esta factura es el foundation, la placa, y esta factura la emite este subcontratista que tiene una dirección y un teléfono, y como les decía, el dueño del proyecto va a ser el dueño de esta factura. Entonces el dueño del proyecto, si quiere hacer una auditoría, puede llamar a este número, confirmar de que esta factura es válida, confirmar el valor y confirmar la dirección del proyecto. Y ese cliente podría también, eso creo que fue una de las cosas que me dijiste que también me llamó la atención, que para nosotros era muy importante, un cliente individual no tiene acceso a estas empresas. ¿O sí? Bueno, tiene acceso. Claro, cualquier persona tiene acceso a hacer la diligencia de llamar y de hacer su auditoría. Ahora, que una empresa de estas, por ejemplo, American Builders, le vaya a vender el paquete de ventanas de una ventana a un cliente que eventualmente quisiera hacer esta casa por su cuenta, no estoy seguro si lo hiciera, porque son proveedores que suscriben clientes al por mayor, lo que se llama el wholesale, ¿verdad? Y nosotros tenemos acceso a ellos y a unas garantías de precios mediante el volumen que nosotros demandamos de ellos. Claro, que eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando ustedes me decían, y José también me lo comentaba, que ustedes, o sea, le dan servicio. Estas son plataformas que usan empresas porque al final ustedes le han podido trabajar con ellos, como Lennar, como D.R. Horton, que son empresas muy grandes en Estados Unidos de construcción, que manejan estos mismos proveedores que un individual no tendría acceso a menos que compre desarrolle 15 viviendas, y como nosotros sí podemos hacerlo por el volumen que manejamos, es algo que tienen acceso. Cuéntame un poco ahora la parte también, esta parte administrativa, cómo se maneja a nivel del presupuesto del cliente. De acuerdo, entonces hay dos componentes en la parte administrativa, la parte con el soporte, que es lo que estamos mostrando en este momento, y luego viene el control de presupuesto. Entonces, si nos devolvemos aquí, ustedes van a encontrar una carpeta. Cada uno de sus proyectos tiene una carpeta que se llama Reporting o reporte. Como te das cuenta, semanalmente se va actualizando con el reporte contable de esa semana. Entonces, para efectos de presentación, vámonos a lo más reciente. Aquí tienes un detalle de cada una de las categorías de construcción. Aquí tienes un detalle de cada una de las fases de construcción. Hay 5 fases de construcción, y luego tienes un resumen. Para no enredarnos y hacerlo un poco más claro a la audiencia, veamos el resumen. Entonces aquí lo que te muestra es que este cliente está ejecutando estas obras. Esta es la dirección de cada una de esas obras. Este es el costo del contrato del contrato de construcción, claramente, de cada una de esas obras, el total de todos los proyectos. Luego te estamos mostrando aquí lo que hemos facturado al cliente hasta el momento, lo que falta por cobrarse o por pagarse en ejecución de obra. Y hay un análisis importante que te muestra cuál fue el contrato versus cuál es el costo actual.
parte de lo que nosotros hacemos en el control de administración de la obra es llevar los costos de lo que se va ejecutando, pero además ir proyectando los rubros de las obras para culminar esas casas. Entonces, si te das cuenta, en este paquete de casas tenemos un contrato de $1.920.000 y tenemos ejecutado y presupuestado terminar la construcción de esas casas en $1.860.000, lo que aquí te mostraría un overrun que es negativo porque no hay un sobrecosto, sino por lo contrario hay un ahorro de $59.000, lo que significa que nosotros estamos proyectando terminar al 97% de lo presupuestado, es decir, tenemos un ahorro de aproximadamente del 3% en este paquete de casas. Buenísimo, Juan. Y esto yo siento que esto es una de las cosas que en nuestro caso más nos llamó la atención, que era un tema del control, un tema de la transparencia en que manejaban el proceso, de la profesionalidad no solamente en lo que ustedes hacen, sino en los proveedores que están por detrás. Y con eso ahorita quisiera pasar a otra parte, y si me permites, te agradezco si me puedes dar para presentar yo, Juan. Déjame ver acá. Claro que sí. Y gracias. Aquí creo que estoy yo. Ahora entremos en otra fase que es importante, y hablemos un poco del mercado. O sea, ya vieron un poco del proceso constructivo, de las herramientas de control, de las herramientas de gestión. Todo está manejado y por cierto, nosotros manejamos, o sea, hemos venido validando esto con varios abogados migratorios para validar el proyecto, porque todas estas piezas tienen que funcionar para que funcionen también con el tema de la visa de dos, no solamente que sea un muy buen negocio, sino que también sea una inversión migratoria. Entonces, pero las preguntas que yo les hacía a José, les hacía a Juan es, mira, estamos saliendo de una pandemia, hay un proceso inflacionario global, a veces se habla de recesión, se está hablando de recesión, se está hablando hay una cantidad de factores, y la realidad es que son factores que algunos lo asustan, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, José, ¿por qué? Y tú me hiciste una explicación muy interesante. Háblame un poco de por qué Florida, y después hablaremos un poco de cómo entramos un poco a esa sección de las zonas en Florida. Pero primero, ¿por qué Florida es interesante? ¿Por qué construcción es interesante? ¿Y por qué alguien debería pensar en este sector? De acuerdo, Jorge. Si bien todos conocemos que históricamente ha habido una migración muy fuerte de nuestros países de Latinoamérica a Florida, ahora, más recientemente, también hemos tenido una migración importante desde otros estados dentro de los Estados Unidos a Florida. Esto ha venido motivado un poco después de que tuvimos el virus del COVID, como todos sabemos. Estas personas están buscando la posibilidad de tener una residencia en un lugar donde ahora que pueden trabajar de manera remota les permita tener una mejor calidad de vida, pero también están buscando ahorro desde el punto de vista de los impuestos. Como saben, en estados como Nueva York o California, estas personas pagan impuestos no solamente federales, sino también estatales, mientras que acá en el estado de la Florida estarían pagando solamente impuestos federales, lo cual les da un ahorro importante. Entonces, esto ha generado que, si bien estamos en un segmento que tiene un déficit fuerte, que es el de affordable housing o viviendas asequibles, ahora con estos clientes que vienen incluso dentro de los mismos estados de Estados Unidos, tenemos una demanda aún mayor. Y eso ha hecho, o sea, sin duda lo hemos visto cómo, pero una de las cosas también es que Florida bueno, no Florida, hay una escasez grande en los Estados Unidos de vivienda. No me acuerdo cuánto fue el número que ustedes están presentando, pero porque a veces cuando yo veo los números de viviendas y los miles que se construyen, digo, bueno, ¿esto tendrá un fin o es que de verdad hay un vacío tan grande que esto es un sector que no puede caer porque tiene que seguir, porque si no la gente no tiene dónde vivir? Bueno, te explico un poco, Jorge. Hay dos condiciones, ¿no? Una es que lamentablemente la condición de affordable o asequible en los últimos 10 años se ha prácticamente doblado el valor de este tipo de viviendas. Hemos pasado de los $200,000 a los más de $400,000 por unidad familiar.
Entonces lo que nosotros buscamos en Absolute es construir viviendas que estén en ese rango de precio o por debajo, de manera de que estemos seguros que le estamos ofreciendo al cliente una vivienda que va a ir a un segmento que va a tener una demanda importante. Y en el estado de la Florida, como te decía anteriormente, lo que sucede es que ha habido una migración importante de personas que vienen fuera del país, también ahora de personas que vienen dentro de los Estados Unidos, y se ha generado un déficit que está en el orden de más de 6 millones de unidades a nivel nacional, y buena parte de esas unidades empezaron a construirse fuerte acá en el estado de la Florida para poder captar esa migración. Y eso me hace entrar en esta próxima sección, que es, y tú hablaste de esto, Juan, que la importancia del terreno, y por ahí empieza todo el proceso, y ustedes que son, ¿sabes? Ustedes y Unity siendo socio de Absolute también, que es contratista de empresas grandes como Lennar o D.R. Horton, o otras mucho más, o otras grandes también que están en este sector, han identificado. Y eso, y lo digo porque la gente piensa en Miami todo el tiempo, ¿sabes? Y generalmente los que estamos en Latinoamérica pensamos en Miami, y fue en yo creo que esas reuniones que tuvimos cuando ustedes me abrieron los ojos un poco de la oportunidad que existe mucho más allá de Miami y por qué. Yo quisiera quisiera que presentes, Juan. Ahora te voy a dar a ti la pantalla. Aquí estoy colocando áreas donde ustedes tienen desarrollos, y quisiera que presentes un poco Florida, qué es lo que está pasando en el mercado de Florida, lo que ustedes han tenido como experiencia, para que la gente tenga una idea de lo que significa, de lo que significa esta oportunidad. Adelante. Gracias, Jorge. Lo mostrabas en tu pantalla hace un segundo. Esas son las zonas en donde nosotros estamos activos. Por favor, confírmenme si estoy compartiendo mi pantalla. Sí, se ve okay, sí, sí. Ok, gracias. Como lo mostrabas en el plano azul de tu presentación, cada uno de los pin naranja, pues son zonas donde nosotros tenemos tierras, donde tenemos desarrollos inmobiliarios. Y este es un plano que lo usamos nosotros todos los días. Este es un plano que nosotros usamos con el equipo de compras, y como se dan cuenta cuando hacemos el zoom in, en cada una de las zonas donde tenemos color son áreas en las que nosotros tenemos inventario de tierras o estamos activamente desarrollando, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, cubrimos aproximadamente el 60% del estado de la Florida, y estamos activos en más de 40 ciudades del estado. Luego, muchos de nosotros, incluyendo mi familia, somos colombianos. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2000, por lo cual tengo 22 años en Estados Unidos, pero todos nosotros latinos pues tenemos como referencia Miami, y hay que manejar algo así como unas 2 horas para entonces conocer el verdadero Florida, ¿verdad? Entonces, cuando salimos de esta región, vamos a ver el verdadero Florida, donde hay muchas ciudades, muchas de ellas en crecimiento, y lo que nosotros hemos experimentado con el post-COVID es que las ciudades principales, la gente salió un poco a las afueras, a los suburbios de las ciudades principales, buscando 2 cosas. Uno, mejorar su calidad de vida, mejorando sus casas, teniendo más espacio interno y externo, lotes más grandes, casas más grandes. Ya las familias de 4 personas pues necesitaban más espacio porque papá y mamá trabajan desde la casa. Entonces, eso fue lo que nosotros vimos. Y en este momento donde estamos sufriendo 2 años post pandemia, estamos viendo los efectos de la inflación, primariamente en las viviendas. La demanda fuerte está como lo decía José, en viviendas asequibles o primarias, ¿verdad? Las viviendas asequibles son aquellas que están por debajo del precio promedio del valor del Estado, o para las cuales las familias, el residente, no dispone más de un 30% de sus ingresos para cubrir bien sea la renta o la obligación
hipotecaria. Básicamente, palabras más, palabras menos, nos estamos enfocando en un mercado primario o económico, ¿verdad? Hay muchos de ellos, como si miramos el plano, hay muchos de ellos en estas zonas que tenemos en colores, pero nos parecía o nos parece que es mucho más fácil para nosotros, los latinos, ubicarnos en algo que esté equidistante a Miami, porque venimos a Miami, porque tenemos trámites en Miami, porque tenemos familia en Miami, porque tenemos deseos de turismo en Miami y una zona en la que puedas llegar a pocas horas de manejar desde la ciudad de Miami. Entonces, por eso Lehigh Acres, si les muestro esta zona de aquí, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, es lo que se conoce como los tres condados o el Tri-County. Dade, Broward y Palm Beach son los condados con mayor afluencia de ciudadanos. Y el número 2 es el condado de Lee, que es donde está la ciudad de Naples, Bonita Springs, entre otras. Luego tenemos la segunda ciudad de mayor crecimiento en la Florida en este momento, la ciudad de Cape Coral, que la tenemos por aquí. Y Lehigh Acres se encuentra entre Naples y Cape Coral y no muy lejos de Miami, West Palm Beach. Para que tengas una idea, Jorge, manejar de Miami a Lehigh Acres, dependiendo a qué parte de Lehigh Acres vas, te puedes demorar un poquito más de 2 horas, 2 horas 10 minutos. Manejar de West Palm Beach, como te das cuenta, es una línea más recta. Vas a estar en 2 horas o un poco menos de 2 horas de West Palm Beach a Lehigh Acres. Luego, cuando ya entramos en el detalle de la ciudad de Lehigh Acres, te das cuenta que esta es una ciudad bastante grande. Todo esto que ustedes ven, estas escuadras que se alcanzan a ver, son lotes. Si yo hago un zoom in para que ustedes tengan una idea, estos son lotes con casas, ¿verdad? Pero nosotros, Unity, se enfoca en lotes únicamente en las zonas donde están, que tiene color. La razón a ello es porque son las zonas más céntricas y más desarrolladas de la ciudad y además son las zonas donde tenemos menos impactos ambientales, por lo cual nos da una mejor factibilidad que los lotes que compramos o que negociamos para la compra sean aptos de construcción. ¿Ok? Si tú te fijas, esta zona de aquí es la zona inicial por donde arrancó la construcción de la ciudad de Lehigh Acres. Tiene fácil acceso a la Interestatal 75 que te lleva a la ciudad de Naples, Fort Myers, e incluso sin necesidad de tomar una autopista puedes cruzar a Cape Coral, bien sea por este lado de acá o por la parte superior. También tiene salidas muy rápidas a la 82, que es finalmente la que te va a conducir a tomar la 75. No tiene necesidad de ir a Naples para llegar a la ciudad de Miami y puedes llegar a Miami por la autopista 27 que te lleva directamente a la zona del aeropuerto de Miami y tienes luego acceso por la autopista 80 y llegas por esta zona directamente a West Palm Beach. Sí, yo creo que es importante, pues no sé si lo que estamos viendo ahora es la evaluación de desarrollo de estas viviendas en la zona de Lehigh Acres, que es esta zona que estás enseñando en este momento. Sé que ustedes abordan toda la Florida y hemos visto varias zonas en toda la Florida, hemos trabajado en conjunto y ahora el proyecto que se están lanzando es para desarrollar viviendas bajo un modelo dúplex. Verán cómo es la vivienda que estamos puesto en esta zona. Cuéntanos un poco qué están haciendo otros, o sea, qué están haciendo otros clientes que ustedes manejan o qué están haciendo otras grandes empresas en esta zona y para entender un poco y hacer comparativos. Mira, Jorge, básicamente lo que les comentaba, nuestros clientes corporativos, que son clientes que construyen miles de casas en el estado de la Florida, además tienen desarrollos en otros estados, se están enfocando en estos momentos de la economía un poco complicada de descifrar, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, se están enfocando en el mercado primario o en el mercado affordable, porque como lo decía José, es donde mayor déficit de vivienda hay, ¿verdad?
Y si te das cuenta, si miramos, por ejemplo, nosotros, esto divide estas líneas dividen las zonas dentro de nuestra empresa. Si nosotros miramos en este recuadro de aquí, que cubre una buena parte del estado, solamente las zonas que son asequibles son las zonas de Lehigh Acres y estas ciudades que están en la mitad del estado, ¿verdad? Todo lo demás que tú ves en la costa son desarrollos y lotes mucho más costosos que hacen que la construcción y la venta de esas viviendas sea mucho más costoso que lo que está en Lehigh Acres. Para responderte, el, el indicio es que todos los constructores grandes se están enfocando en viviendas económicas en su mayoría. Te muestro, por ejemplo, esta es una aplicación que básicamente te muestra los lotes que tienen o este propietario en esta ciudad. Lo tengo filtrado por ciudad porque si lo dejo toda la Florida nos va a mostrar pins en todas estas ciudades y no podríamos verlo. Si te das cuenta, D.R. Horton. D.R. Horton es la empresa constructora de vivienda más grande de los Estados Unidos. Cubre 50 estados de los Estados Unidos. Esto te muestra los pins azules, te muestra los lotes, los blancos te muestran las casas ya construidas, por lo cual te da una idea del ejercicio constructivo que esta empresa está haciendo en Lehigh Acres. Luego, si te das cuenta, aquí te dice la fecha de venta, por lo cual te dice cuándo fue que ellos compraron esos lotes. Si te das cuenta, vienen haciendo un proceso de compra de apenas hace un año. No vienen invirtiendo en esta zona desde mucho tiempo atrás. Te muestro otro cliente, por ejemplo, que es una empresa, un fondo de inversión muy grande. Ellos construyen nada más en el estado de la Florida algo como 3,000 casas exclusivamente para el alquiler. Ellos no venden sus casas, construyen, conservan los activos, los alquilan y administran el alquiler. De nuevo, te das cuenta de la inherencia que ya tienen en compras de lotes en la ciudad de Lehigh Acres. Es un poquito, esa es como la idea que nosotros le estamos transmitiendo a tus clientes. Sí, que era, ustedes tienen, como son clientes de ustedes tienen visibilidad en lo que están haciendo las empresas más importantes y tienen el acceso a esos lotes que pueden también ayudarlos y acceso y manejo de todo el proceso constructivo en lo que están haciendo los principales. Y yo les diría que, y ahorita les voy a explicar después, sí, ahorita voy a presentar mi parte, porque quiero explicarles un poco lo que es el proceso y cómo pueden entrar en más detalles de todo lo que esto significa. Lo que quisimos hacer hoy es como hacer una vista global de lo que sería ustedes convertirse en promotores, en ser dueños de una tierra, vivienda, poder lograr una visa también con ese proyecto, optar por una visa, cómo sería parte del proceso. Y la verdad es que tratamos de hacer algo en una sesión muy reducida de tiempo para no aburrirlos, pero para que tengan una idea de lo que sería. ¿Cómo sería el proceso hacia adelante para los que estén interesados? Lo primero es que luego de acá, la idea sería tener una sesión con algún consultor de GloboFran, que ustedes puedan entender un poco más de detalles de lo que sería el proceso, no solamente lo que está diciendo Juan y José, el proceso constructivo, sino que entiendan lo que es el proceso en general. Y eso arranca con una sesión que puedan tener con algún consultor. Luego de eso, si siguen interesados, sería un proceso de lo que se llama en inglés due diligence o de diligencia. Es un proceso de evaluación del proyecto sin riesgo a 15 días. Para poder hacer eso, nosotros sí pedimos un depósito de $6,000 y una firma de un acuerdo que básicamente lo que dice el acuerdo es que ustedes tienen 15 días para decidir si quieren avanzar o no quieren avanzar. Si en 15 días ustedes no quieren avanzar, nosotros les devolvemos el 100% de los $6,000. No es nuestro negocio quedarnos con $6,000. La única razón por la que nosotros pedimos esos depósitos es porque tenemos cientos de personas que nos lo pedirían y no podemos darle un servicio personalizado a cada uno de nuestros clientes interesados. Entonces, tienen 15 días y durante esos 15 días vamos a tener sesiones más a profundidad con el grupo de Absolute para entender
las variables económicas, los comparables, o sea, toda la parte de lo que podría ser potencial retorno, todo lo que significaría el detalle financiero de esto, que hoy no lo podemos hacer porque nos tomaría más de media hora solamente entrar en esos detalles financieros. También verían cómo tendrían acceso a los contratos para revisar los contratos, tendrían acceso a, también les daríamos unas sesiones de todo lo que va a ser el proceso de apoyo que estaríamos dando conjunto con el proceso migratorio, tendríamos también una sesión sobre el tema migratorio. Es más, hay una serie de procesos que se llevarían a cabo en esos 15 días que estaría trabajando el equipo de Absolute, el equipo de Globofran, consultores, etcétera, para ayudarlos a evaluar. Repito, si en 15 días en el paso 3 deciden avanzar, vamos al próximo paso. Si deciden no avanzar, no pasa nada, les devolvemos los $6,000 y no pasó más nada. Luego, si deciden avanzar, se iniciaría la creación de la estructura legal y las cuentas de banco. Los vamos, repito, eso lo van a ver todos esos detalles de cómo los ayudamos y los acompañamos para que todos ustedes lo puedan hacer de una manera muy fluida. Luego sería la firma de los documentos, la compra del terreno, el proceso constructivo y termina con la venta de la propiedad. Varios puntos sobre esto. La visa, y repito, no entro en este detalle acá, sería en ese proceso de evaluación de 15 días, la visa se pediría en el paso 7 y ahí va, y cuando tengamos una sesión más adelante en ese diligence, verán con tiempos, más o menos en qué tiempo se optaría por la visa. Luego, otro punto importante, cuando ustedes piden una visa, esto sería un proceso que se repetiría durante los años. Es decir, no es que simplemente desarrollan la casa, sale el certificado de ocupación, la venden y se acabó. No, la intención es que ustedes desarrollen, vendan durante el tiempo que tengan la visa. Si eventualmente ustedes quieren cambiar de visa, porque hay visas que se tardan más tiempo y hay clientes que de repente la quieren cambiar, no necesitarían entonces tener el proyecto constructivo de respaldo. Pero mientras tengan la visa es importante que ustedes sigan desarrollando y por cierto, Absolute los va a apoyar en todo este proceso de desarrollo y venta y con todas las gestiones que les estoy diciendo. Entonces, si yo le voy a pedir ahora a Carlos, si alguno de ustedes quiere tener esa consulta sin costo con algún consultor de Globofran, Carlos va a poner en este momento en la pantalla para que ustedes tengan, para que podamos nosotros entonces hacer un contacto con ustedes y se pueda tener esa conversación. Carlos, si puedes, por favor, ponla. Pueden responder si no, no importa. Lo que les pido es que respondan para que nosotros directamente ya podamos tener un acceso y podamos contactarlos y decir, ok, ¿cómo sería con más especificidad? ¿Cuáles serían los próximos pasos de evaluación que se tiene que hacer? Y podemos también responderle algunas preguntas. Luego de esto, lo que quiero también es entrar con la sección de preguntas. Ahorita vamos a entrar en la sección de preguntas, donde ya hemos tenido muchísimas preguntas que nos han hecho, como les decía, pero antes de eso, tómense un tiempo. Si quieren tener esta sesión, adelante. Vamos a arrancar con un primer bloque en Lehigh Acres de unas 15 unidades. Hay muchas más personas las que son y obviamente esto será un proceso de los que puedan entrar y iremos llevando ese proceso hacia adelante. Voy a arrancar con las preguntas. Le pido a José y Juan que sean lo más rápidos, por favor también contestar, porque repito, me gusta hacer un poco, son las 8:02, posiblemente me voy a tomar unos minutos más, pero que arrancamos a las 7:10, quisiera terminar también no mucho más tarde de lo que habíamos programado para la audiencia, pero hay preguntas de mucho valor acá que vale la pena que las escuchen. ¿Cuánto tiempo necesito? Aquí Juan en Colombia, de hecho, nos pregunta cuánto tiempo necesito para introducir la visa si hago la inversión. Yo les diría que tienes que estar pensando que esto puede ser más o menos y eso lo verán más en detalle, de repente son unos 90 días después que ya iniciaste todo el proceso. Entonces no son cosas que vas a poder hacer de inmediato, porque tienes que lograr hacer ciertas cosas que se den para poder optar por la visa, pero eso lo vamos a ver en el proceso de diligencia, donde les vamos a decir con más detalle yo les presento un proceso muy sencillo, pero hay un proceso mucho más detallado, el cual tienen que ustedes entender. Aquí Rodrigo en Buenos Aires nos hace esta pregunta: ¿qué diferencia hacer esto con Absolute o hacerlo yo directamente? José, no sé si nos puedes responder tú eso, por favor. Sí, para reforzar un poco la idea, Jorge, acá es decirle a Rodrigo que a través de la ventaja competitiva de Absolute, nosotros vamos a colocar en sus manos el esquema, las herramientas tecnológicas de administración, proveedores, contratistas que le van a permitir tener el beneficio de los constructores de gran escala
o de viviendas masivas, de manera de que él pueda tener los resultados similares desde el punto de vista de precios y de tiempos. De lo que hacen los grandes, pues, ¿no? De alguna manera. Sí. Es correcto. Luisana nos pregunta, ¿necesito poner el dinero completo para participar en el proyecto? Yo les digo que sí, y veremos esos detalles en la diligencia, pero para ustedes poder optar por la visa y para hacer el proyecto, ustedes van a tener su cuenta, que es una cuenta que ustedes son dueños de esa cuenta, son dueños 100% de su compañía, y tienen que poder poner todos los fondos para que se justifique el proceso migratorio. Eso es un tema que nos pide Absolute, porque ellos no pueden arrancar un proyecto con nada más el 30% fondeado, porque es un compromiso que ya tienen que tener para todo lo que van a desarrollarse adelante, y también desde un punto de vista a nivel del consulado, ellos tienen que saber que ustedes tienen el dinero y pueden contar con el dinero para hacer el proyecto. Aquí Gerardo, también en Colombia, nos pregunta, ¿cómo afecta la parte fiscal si tomo el plan B? Bueno, la parte fiscal, esto es una pregunta que a veces nos hace muchas veces. Uno no se convierte, no es bueno que mezclen la parte legal, migratoria, con la parte fiscal. Uno se convierte en un residente fiscal en Estados Unidos si cumples más de 6 meses en año calendario. Si vives en Estados Unidos más de 6 meses en año calendario, que no tiene nada que ver con la visa. Ustedes pueden vivir en Colombia y no pasar acá más de 6 meses y no tienen que tributar como un estadounidense. Entonces, vas a pagar impuestos sobre lo que hace tu proyecto, como cualquier proyecto o inversión que puedan tener en Estados Unidos, pero no tienes que hacer tributación sobre lo que tengas tú en Colombia particularmente. Eso se puede ver más a detalle más adelante, pero le repito, la parte fiscal va a depender de cuánto tiempo vivas aquí en Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo puedo recuperar mi inversión? Okay, esto nos lo pregunta Esteban desde Buenos Aires. Esteban, es una muy buena pregunta. Yo lo que les diría es, esto lo vamos a ver en mucho más detalle cuando se haga el diligence, donde vamos a empezar a ver, porque eso hay una sesión que se hace también incluso con Absolute, donde van a empezar a ver los comparables en cuánto se están vendiendo las casas hoy día, cuánto es el costo del proyecto constructivo, cuáles son los márgenes de hoy día de lo que ya se está representando, cuándo se vende, cuándo se recupera la inversión y la utilidad asociada con eso. Todos esos detalles se pueden ver en el proceso que se va a llevar hacia adelante. ¿Por qué? Ok, esta pregunta, María, en Chile nos hace esta pregunta, ¿por qué construir en vez de comprar una vivienda lista? Juan, si puedes responder esa parte. Con mucho gusto, Jorge. Pues desde el punto de vista económico, es mejor construirla que comprarla construida, porque si la compras construida estás pagándole la utilidad a quien la construyó. Si la construyes mediante el esquema de administración delegada, pues vas a tener el beneficio de la utilidad del ejercicio de construir. Ok. Me preguntan, ¿qué otros costos debo considerar aparte de los 250,000? Este es Eduardo en Ciudad de México. Eduardo, mira, yo te diría que tienes que pensar realmente va a ser el abogado migratorio, y la siguiente pregunta es cuánto cuesta un abogado migratorio, y si nosotros manejamos abogados migratorios. Nosotros trabajamos con más de 10 bufetes de abogados migratorios, de los cuales hemos validado con muchos de ellos este proyecto, por cierto. Y lo que yo te diría que tienes que estar pensando más o menos en unos $12,000, que eso es aparte de lo que es la inversión en el proceso constructivo. Y vas a tener que pensar un poco en eso, y eso va a ser el abogado migratorio. Vas a tener que tener una empresa que te va a ayudar con la elaboración del plan de negocio también. Todo eso nosotros los ayudamos dentro de GloboFran hacia lo que eso significa hacia adelante. Y yo te diría, creo que Juan, esta es otra, o sea, este año, ¿cuántas obras han ustedes arrancado? Este año son 134 obras que están en curso. Y puedo construir una casa y no hacer el proceso de la visa. Esto es Federico, también en Ciudad de México. Sí, Federico, o sea, sí, esto es un proyecto que también es muy interesante desde un punto de vista de diversificación. De hecho, estaba con José y con Juan, con unos clientes también de México, que estamos haciendo un proyecto. Estuvimos hace un par de semanas que viajaron.
y ellos están haciendo un proyecto en el que están arrancando con unas 5 viviendas, así que sí se puede utilizar, podemos conversarlo y explicarles un poco cómo sería ese esquema también, que también puede ser un esquema de diversificación interesante. Voy aquí. Ok, José, ¿están considerando otras áreas para construir? Hablamos de Lehigh Acres, pero o sea, bueno, es la pregunta que nos hace. Sí, Jorge, definitivamente como viste, Absolute Unity tienen un alcance, digamos, dentro de todo el estado de la Florida. Lo único es que nos hemos ido concentrando en las áreas donde vemos, pasando de lo macro a lo micro, la migración incluso de ciudades que están en el perímetro, las áreas donde estamos construyendo. Para hablarte específicamente de Lehigh Acres, pudiste darte cuenta que Naples, Fort Myers y Cape Coral son ciudades que se han ido haciendo más costosas y han empujado un poco a las personas entonces que trabajan a vivir en Lehigh Acres. Por ejemplo, Palm Bay sería otro ejemplo, sería que la gente que está en Melbourne, que se ha ido haciendo una ciudad más costosa, empieza a ver la posibilidad de tener una vivienda en una mejor condición en Lehigh Acres y simplemente manejar día a día para trabajar. Ok. Aquí María Eduarda en Cali, en Colombia, nos pregunta, ¿cuántas casas debo construir para mantener la visa? Entonces, yo lo que te diría, María Eduarda, es que las casas, mientras tengas el proceso de la visa, o sea, y aquí voy a entrar algo un poquito técnico, dependiendo del país, y eso pareciese que uno pensaría que está estandarizado, pero no lo es así. Los consulados trabajan de forma independiente y dependiendo incluso de las nacionalidades, las visas son otorgadas por tiempos distintos. Por cierto, la visa E2 es una visa que no califican todas las personas, y eso no lo dije al comienzo. La visa E2 es una visa que califican ciertas nacionalidades a través de tratados que ha hecho el Congreso de Estados Unidos con distintos países. Entonces, por ejemplo, México, en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, sí califican, y se me está olvidando un par de otros países, pero Venezuela no califica, Brasil no califica la visa 2. Entonces, lo que sucede, nosotros tenemos muchos clientes de Venezuela o de Brasil que lo que califican es porque tienen otro pasaporte, tienen un pasaporte español o un pasaporte italiano o europeo, que sí también califican. Entonces, dependiendo, si tienes otro pasaporte, puede calificar. El tema está acá, como les decía, que el proyecto, cuando puede que en Argentina te den la visa por 5 años, tú tienes que tener proyectos que estén desarrollándose por el periodo de tiempo. Y si después la quieres renovar por otros 5 años, entonces piensa que, voy a ponerlo aquí de una manera sencilla, que en un proceso de 5 años puedes estar pensando entre 4 o 5 desarrollos que vas a ejecutar. Siempre tienes que estar creando un proyecto y eso lo tienes que justificar ante el consulado, que no es que vas a hacer algo y después te vas a quedar pasivo, sino que vas a ir desarrollando, y por eso es una relación que estábamos buscando con Absolute de largo plazo, que ustedes van a tener con Absolute de largo plazo. Puedo usar la entidad que ya tengo creada para participar en el proyecto. Esto me lo pregunta Luis en Buenos Aires. Dependerá, Luis, eso yo creo que hay que verlo ya con los abogados. O sea, la idea es que montes esto se hace de una manera relativamente sencilla. Vas a tener tu LLC y la visa la vas a pedir seguramente, no es obligatoriamente, y de nuevo, yo no soy abogado, pero he trabajado con cientos de clientes y por eso puedo un poco entenderlo, pero tú vas a montar una estructura y posiblemente esa estructura es la que solicite una estructura legal, un vehículo legal, que por ahí vas a solicitar la visa. Si el vehículo, el abogado lo verá y cumple con las condiciones necesarias, lo hace. Y si no, se crea un vehículo nuevo, una LLC aquí en Florida, que perfectamente puedes utilizar para este proyecto. Ustedes conocen abogados migratorios, sí, como decía anteriormente, trabajamos con muchos abogados migratorios. Podemos trabajar con el abogado migratorio que ustedes deseen. Okay, okay. Bueno, yo les digo, sí, ok, ya, ¿por qué? Estoy viendo aquí a Andrea que dice, ¿por qué esta vez la adquisición de un inmueble califica para la visa 2?
repito, esto no estás comprando, Andrea, un inmueble pasivo, que estás desarrollando. Y esa actividad es la que hace que califiques para la visa 2. Si compras un inmueble que está listo, no va a calificar para la visa 2. Esa es la gran diferencia que nosotros pudimos convertir. Por eso nosotros no vendemos aquí, digamos, departamentos o viviendas terminadas. Lo que estamos es convirtiéndolos ustedes en desarrolladores donde ustedes son dueños 100% de su propia vivienda, y eso les va a poder ayudar. ¿Se puede financiar parcialmente el proyecto? Esto es Luis. Sí se puede financiar, Luis. Eso lo podemos ver en más detalles. Lo podemos ver más de detalle más adelante. Nosotros tenemos relaciones con entidades financieras que pueden ayudar en esa parte del proyecto. Lo que sí les digo es que dependerá del tamaño del proyecto, pero sí tienen ustedes que poder mostrar que van a hacer una inversión que arranca en 250,000, que va a salir de ustedes, porque eso va a ser una parte importante para la justificación de la visa, porque va a cumplir con una variable, una condición de la visa que se llama la variable marginalidad. Y repito, no quiero entrar en ese detalle para no confundir, pero por eso esos montos. Si esa variable no existiese, los montos podrían ser menores. No es un tema de que nosotros queremos, sino que también hemos creado y diseñado esto con abogados para que pueda calificar. Ok, Manuel. Manuel, si quiero el proyecto y no la visa, como te dije, Manuel, sí se puede perfectamente y se puede hacer. Okay. Y bueno, yo con eso, son las 8:15, como les decía. Bueno, aquí me ponen un poco de cómo veríamos el próximo paso. Bueno, lo que yo les puse anteriormente, creo que ya ustedes, y perdón, con eso, y como les decía, si realmente están evaluando esto, yo siempre digo, tener un plan B en los Estados Unidos la realidad es que no tiene valor, es algo muy importante, que si ustedes tienen la capacidad, a sus familias vale la pena que lo tengan, no necesariamente tienen que vivir acá, pero que ustedes puedan tener, como decimos, una pata acá, y eso le puede otorgar a ustedes la posibilidad de que sus hijos eventualmente puedan estudiar acá o vivir acá si es necesario. Si pasa algo dramático, que espero que nunca pase, si la situación se complica, ya ustedes tienen un vehículo. Yo soy venezolano, créanme, esto lo he vivido, he visto cómo después, cuando las cosas se complican, todo el mundo quiere hacerlo, y ya hay, de hecho, el consulado en Venezuela lo cerraron, y eventualmente y le doy las gracias a nuestros amigos colombianos, porque muchísimos venezolanos tuvieron que irse por toda Latinoamérica, principalmente en Colombia, y sabemos lo que eso es, y por eso nosotros hacemos esto, porque lo que estamos tratando también es de ayudar a planificar, no a que nadie se vaya de su país, sino que planifiquen, tengan un plan de contingencia que esté bien respaldado, que esté sólido. El proceso que nosotros los invitamos es que ustedes evalúen esto con profundidad antes de tomar cualquier decisión, y por eso es que se hacen los 15 días, para que ustedes evalúen esto en ese periodo de 15 días. Y eventualmente, si esto tiene sentido, lo puedan ejecutar de la mano con gente que sabe hacerlo muy, muy bien. Entonces, bueno, con eso les doy las gracias a todos por participar. José, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Seguramente estaremos teniendo esta conversación más adelante, más detalles con muchas otras personas, pero esta noche era para darles una entrada a la gente y que tuviese una nueva opción que tenga sentido para ellos. Buenas noches a todos y gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego.